Goleada del Real Madrid frente al Alavés con Sweet Caroline como gran protagonista en el hat-trick de Esther González. ¡Arrancamos! ¿Qué hay, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 7-1 frente al Alavés, un partido donde la segunda parte fue la clave, la determinación y la eficacia por parte de las de Alberto Toril. En la primera parte nos costó Dios y ayuda, no pudimos marcar, tuvimos varias situaciones. Ellas en la primera que tuvieron en esa falta lateral nos marcaron gol, primer acercamiento claro, gol de ellas. Y vi cierto nerviosismo por parte del Real Madrid, falta de precisión en algunos pases, en algunas conducciones, desbordes, no aparición clara al principio en la primera parte de una jugadora clave como es Caroline Weir. Atenea tampoco estaba todo lo desatada que suele estar y digamos que la casa sin barrer de alguna manera, ¿no? Sí que teníamos ese nivel de agresividad, robábamos en campo ajeno, el Alavés le costaba salir de atrás, pero no teníamos esa fructificación en los elementos de tres cuartos, ¿no? En esa fase final, donde tienes que tener esa clarividencia, y no la teníamos. Sí que tuvimos alguna ocasión, recuerdo un larguero de Naomi Feller, una ocasión de Naikari, recuerdo situaciones de Teresa Velleira, que fue de menos a más, comandando las operaciones en el centro del campo, con una Maite Oroz que sigue con una línea de progresión positiva y evolución en su juego. Pero no llegaba al gol, y sí el nerviosismo en Valdebebas. Por suerte, en la segunda parte, la vida fue mucho más lúcida para nuestro equipo. El gol, el primero en propia de Ojaale, fue muy importante, punto de inflexión. Y claro, cuando marcas 3 goles en 5 minutos, pues todo sale a pedir de boca, ¿no? Toda esa mala suerte, o no fortuna, mejor dicho, de la primera parte, con unas situaciones donde al menos yo creo que merecíamos marcar un gol. En la segunda parte, pues todo fue mucho más mollar. 2 goles rapidísimos y de muy bella factura de Caroline Weir, que no tuvo una buena primera parte, pero es una jugadora que lleva el gol y las asistencias por bandera. Todo lo que surge cercano al área y la escocesa participa, siempre se le da un valor añadido a la jugada, mejora la jugada, y definiendo es a día de hoy para mí la mejor jugadora del equipo. Es una delantera, o sea, es una centrocampista porque avanza desde el medio del campo, 3 cuartos, zona de 3 cuartos, pero donde de verdad hace pupa y daño es cuando está muy cerca del área. Y entonces a partir de ahí, con el 3-1 y ese momento tsunami del Real Madrid femenino, pues el Alavés ya con, digamos, muchas limitaciones técnicas que ya demostró en la primera parte, se vieron acentuadas con la fatiga, con el correr detrás de balón, porque el Madrid manejaba los hilos del partido a nivel de posesión, pues realmente, pues a partir de ahí no hubo, con todo el respeto deportivo, Alavés en el campo, y sí un Real Madrid que incluso pues marcó 7 goles, pudo marcar alguno más, permutas de cara a la Champions, para el viaje a Albania. Muy buenas notas, lo dicho, de Teresa Velleira. Maite Oroz sigue mejorando, Caroline Weir no hay dudas con ella, Atenea empezó otra vez a ser Atenea en la segunda parte, Naomi Feller va como Maite de menos a más, dejó detalles, mucho sacrificio, mucho trabajo en ese perfil derecho, tendrá que ir conjugando mejor en forma de precisión las conducciones. Yo creo que es una cuestión de partidos. Para Toril yo creo que es titularísima esta chica y que va a ir mejorando con el paso del tiempo y del minutaje. Yo no tengo ninguna duda con respecto a Naomi Feller y con respecto a la importancia que va a tener Feller en el Real Madrid 2022-2023. Vimos a Moller, que entró en el terreno de juego, por ejemplo, y marcó gol. Vimos a una Esther González que todo lo que tocaba iba para adentro, y un hat-trick que yo creo que le viene muy bien, porque en esa, entre comillas, competencia con Naikari, pues Esther a lo mejor podía, ofrecer alguna duda alguno. A mí no, dentro de que no me parece que deba ser la 9 titular a medio plazo del Real Madrid, sí que me parece una futbolista evidentemente de nivel y que hace las cosas muy bien cuando ella quiere, y en el área, cuando tiene esa capacidad y esa efectividad, pues es una muy buena delantera para el Real Madrid, ¿no? O sea que un partido interesante del equipo. Creo que a nivel físico muy bien. Después del periplo de selecciones eso me generaba alguna duda, pero Olga Carmona también entró, dio una asistencia a Moller, como digo, muy bien, como un puñal como siempre la sevillana por ese lado, cuadrante izquierdo. O sea que el equipo a mí, en resumidas cuentas, sin parecerme de sobresaliente, me ha parecido de notable, con una magnífica segunda parte, también dentro del contexto de que hemos jugado contra el que a día de hoy es el peor equipo de la Liga F, que es el Alavés, pero, lo dicho, son partidos que se te tuercen, se te complican. Ellas, casi sin tener fase ofensiva, en una situación de estrategia te hacen gol. Luego tuvieron una contra, donde Misa estuvo bien, pero la verdad es que el Alavés poquita cosa le generó al Real Madrid en este partido, y el Real Madrid fue justo vencedor por goleada de
de este encuentro, donde lo elemental era que entrara el primer gol, porque en todos los atributos de juego el Real Madrid era netamente superior al Alavés. Primer tanto, con fortuna, con suerte que tuvo el Real Madrid, pero a partir de ahí llegaba todo el trenecito de goles a favor del Real Madrid FEM. Así que nada, chicos, buen Real Madrid femenino, con buenos detalles colectivos e individuales, de jugadoras que tienen que ir cogiendo confianza, que tienen que ir cogiendo ritmo. Ya lo decíamos en la previa, Maite y Feller van a ser jugadoras importantes para Toril, las dos salieron de titular. O sea que Esbaba, por cierto, me ha gustado bastante también, con asistencia, con participación y entrada por ese lateral izquierdo. O sea que en líneas generales el equipo a mí sí que me ha gustado con esa buena segunda parte. Ahora a pensar, próxima parada en la Women's Champions League. Nos vamos contra el Liznia a Albania. Nos vamos hasta allí. Primera jornada de la máxima competición europea. Y esperemos que el Real Madrid femenino obtenga los primeros 3 puntos en Europa. Chicos, como siempre, quiero vuestro comentario respecto al partido. ¿Qué os ha parecido el Real Madrid femenino? Teniendo en cuenta también el rival que teníamos enfrente. ¿Qué jugador os ha gustado más? Para mí, Caroline Weir siempre marcando las diferencias. Ha marcado goles muy importantes. No es lo mismo marcar el segundo y el tercero, con todo el respeto, que marcar el quinto y el sexto, cuando ya el partido estaba bastante reventado. Tiene valor, pero para mí menos. La situación de Caroline y ese momento tsunami que calificamos en el canal, creo que ahí la escocesa ha marcado tendencia claramente para el equipo. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.